griega que ha pasado a nuestro idioma, que se ha exportado, por decir así, que ha quedado en nuestro lenguaje, y esa palabra es una palabra grandiosa, es una palabra positiva, es una palabra cálida. Hay palabras que son fuertes, hay palabras que son duras, pero esta es una palabra grandiosa, y es la palabra evangelio. Y la palabra evangelio indica o significa buenas nuevas, buenas noticias para el hombre y buenas noticias que vienen del cielo, porque el evangelio se originó en el cielo, se originó en el corazón de Dios. En el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así es que el evangelio viene de Dios, el evangelio viene del corazón de Dios, buenas noticias de Dios mismo para nosotros. Y luego más adelante en el versículo 9 del capítulo 1 de Romanos, vemos que el evangelio tiene que ver con Cristo, el corazón, el centro, que tiene que ver con las buenas noticias es con Cristo mismo, porque es el regalo de Dios para nosotros, para que nos acerquemos o propiamente tengamos comunión, tengamos compañerismo con Dios a través de lo que Cristo hizo, a través de su obra redentora. Pero vamos a ver ahora los 3 versículos que nos hacen falta. Y les invito que vayamos al versículo 15 hasta el 17, del 15 al 17 de este capítulo 1, en donde se nos hace ver otra vez acerca de esta palabra especial. Dice el versículo 15, ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Veamos otra vez la manera como el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pablo deseaba anunciar el evangelio allá en Roma. Ahora nos saltamos, continuemos, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros para orar y pedir al Señor su sabiduría. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ir a tu palabra. Tu palabra es grandiosa, tu palabra es pura, tu palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas, de alentarnos, de poder instruirnos, de poder consolarnos. Y Señor, te rogamos que la palabra que vamos a meditar en esta mañana no sea solamente de puro conocimiento, sino sea, Señor, de experiencia en comunión contigo. Deseamos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo a esa voluntad tuya, Señor, agradándote. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu ayuda. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos. Gracias por saber que tu Santo Espíritu es nuestro verdadero Maestro y que nos va a enseñar las verdades espirituales que necesitamos en nuestro corazón. Gracias porque estás con nosotros en este día, porque siempre en realidad estás con nosotros. Te amamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, y les invito a ir al capítulo 15, los versículos 23 y 24, el apóstol Pablo se había propuesto viajar no solamente a Roma. Pablo quería ir mucho más allá. Fíjense bien, hermanos, en los versículos 23 al 24 del capítulo 15 de Romanos, dice:
Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Es increíble lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo. Dice en el versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones. Pablo había predicado en Asia Menor, que ahora es Turquía. Había predicado en Macedonia, que es la parte norte de Grecia. Había predicado en Grecia y ahora se proponía ir no solamente a Roma, sino más allá de Roma. Y dice aquí el pasaje en el versículo 24, hasta España. Y propiamente Pablo no quería quedarse en Roma, sino proseguir su camino hasta llegar a España. Y fíjense bien en el versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Iba de paso, porque el deseo de Pablo era seguir extendiendo más y más y más el mensaje del Evangelio. Así es que tenía ese sentir. Y ese sentir lo tenía ya desde hace años. Versículo 23, en la parte final, dice, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pablo deseaba compartir esas buenas noticias de salvación en la ciudad de Roma y llevarlo todavía mucho más allá. Se decía en el mundo antiguo que ir a España era como ir al fin del mundo. Porque después de España, ¿qué era más allá? Nadie sabía. Nadie sabía qué era. Eso ocurrió hasta 1492, cuando los famosos viajes, o el famoso viaje de Cristóbal Colón, que viene hacia América y que propiamente Cristóbal Colón ni siquiera pensaba que iba a encontrarse con América, porque él quería ir, y según los reyes de España, quería ir a las Indias para comerciar, porque anteriormente había estado un viajero muy famoso descubriendo la India y China, y ese viajero se llamaba Marco Polo. Entonces se había convertido en una situación comercial muy especial, de tal manera que los españoles estaban compitiendo con los portugueses por el comercio y con los vieneses también. Entonces estaban tratando de descubrir nuevas rutas para el comercio, y por eso enviaron a Cristóbal Colón, y Colón ni siquiera sabía que existía América. Así es que lo descubrió de una manera muy especial. Así es que llegar a España era llegar al fin del mundo, y Pablo quería llegar hasta España para predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué le movía a Pablo predicar a España? ¿Por qué él quería ir a Roma y luego seguir continuando con su mensaje? Porque para el apóstol Pablo, toda persona necesitaba conocer las buenas noticias de salvación. No hay persona tan mala que no necesite el mensaje del Evangelio, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que toda persona necesita del mensaje del Evangelio. Y Pablo deseaba ir precisamente a Roma para poder compartir las buenas de salvación. Roma era una ciudad esplendorosa. En Roma estaba el poder, en Roma estaba la riqueza, en Roma estaba el poder militar, la conquista, los grandes hombres, los césares. Pero del otro lado de la moneda era una ciudad llena de corrupción. El imperio se había corrompido, había mucha maldad, había mucho pecado, de tal manera
que Pablo deseaba llevar el Evangelio para que el Evangelio transformara la vida de los romanos. No era solamente llevar un mensaje cualquiera, era llevar el mensaje glorioso de Dios mismo, del Señor Jesucristo, para que la vida de los romanos experimentara de la gracia de Dios, porque si no lo hacían, estaban bajo una situación muy grave. Toda persona necesita de este mensaje. No es selectivo, no es solamente para una élite. El mensaje glorioso de Cristo no es solamente para los judíos, es para todo el mundo. Y esa es la razón de por qué los misioneros se adentran a lugares tan lejanos con la finalidad de llevar el mensaje, porque allá en un lugar muy remoto existe gente que necesita de Cristo. Hace años se mencionó de unos misioneros que fueron al Amazonas, que fueron al Ecuador y llevaron el mensaje del Evangelio a una tribu. Y resulta que los mataron ahí. Pero después fueron las esposas y llevaron ese mensaje. No importaba que estuvieran en lo más recóndito del Amazonas, deseaban compartir el mensaje de Cristo porque lo merecían. Dice el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 1, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados, pronto estoy, tengo ese deseo, ese anhelo de compartirles la palabra, y ocurre así con los misioneros. Hay misioneros que han perdido la vida. Hay misioneros que han sufrido indeciblemente por llevar ese mensaje glorioso a la gente que necesita conocer de que Cristo vino a salvarlos, como nos vino a salvar también a nosotros. Por eso es que los misioneros se adentran a lugares que ni siquiera nos imaginamos que existen, ¿sí? Dios desea que toda persona llegue a conocer de Él, porque el deseo de Dios es que toda persona se salve. Puede ser que una persona viva mal y sea para nosotros despreciable. Puede ser una persona inmoralmente tan fea, tan horrible, pero Dios le ama. Dios le ama. Y por lo tanto Dios desea que esa persona llegue a experimentar de su gracia a través del mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación. En un pueblo de los Estados Unidos había un hombre de más de 2 metros de estatura, muy fornido. Era un hombre considerado el más malo del pueblo. Era un hombre que nadie lo soportaba, que nadie quería juntarse con él, y le llamaban Johnny. Y Johnny era un hombre muy, muy feo desde el punto de vista moral. Todos los niños cuando lo veían se echaban a correr porque sabían que era un hombre malo. Pero un domingo entró a una iglesia y escuchó el mensaje del Señor. Escuchó el mensaje del Evangelio en esa iglesia. Y en una banca, al final del templo, llorando, él le dijo: Señor Jesús, cambia mi vida. Señor Jesús, ven a mi corazón. A partir de ese momento, ese hombre, el más malo del pueblo, sufrió una transformación tan tremenda que después esos niños que se echaban a correr por no querer verlo, porque sabían que era malo, ahora se habían convertido en sus mejores amigos. El Evangelio necesita llegar a las personas. Y no importa la condición que sea. A veces nosotros vemos a alguien que está tirado en la calle. A veces vemos un T por 8. A veces vemos a una persona que decimos: esa persona no merece que reciba el mensaje de Dios. Pero Dios dice sí, porque le ama. Y Pablo sabía esto. Pablo tenía
el concepto de que Dios amaba a la gente y por lo tanto merecía que se le compartiera el Evangelio de Dios. En el Imperio Romano había gente mala, muy mala. El mismo emperador o los mismos emperadores eran muy malos. Pensemos en Nerón, por ejemplo, era una persona muy mala. Calígula era una persona muy mala. Pero todos merecían el mensaje del Evangelio. Ya de ellos dependería aceptar o rechazar el mensaje de Cristo. Pablo una vez, estando ante un rey llamado Agripa, le compartió el mensaje del Señor. Y el rey Agripa dijo estas palabras que quedaron en el libro de los Hechos: por poco y me persuades a ser cristiano. Por poco y me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, no solamente por poco, sino por mucho debería ser persuadido, porque sabía que el Evangelio podía transformar su vida. Y toda persona necesita. Así es que cuando veamos a alguien que esté tirado en la calle, cuando veamos que alguien se está drogando, cuando veamos que alguien está viviendo mal, debemos de pensar, necesita de Cristo, necesita del Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias para su vida. Y podemos convertirnos en pequeños misioneros. No necesitamos ir a tierras remotas para ser misioneros. Podemos hacerlo en nuestra propia ciudad. Podemos hacerlo a un lado de nuestra casa. Podemos hacerlo con nuestros vecinos, con la finalidad de que las buenas noticias puedan llegar a esas personas. Una hermana llegó con el pastor y le dijo, con un pastor de su iglesia, y le dijo, hermano, a mí me gustaría ser misionero. A mí me gustaría ir a un lugar lejano para compartir la palabra del Señor. Y ese pastor era D.L. Moody, el famoso predicador en Estados Unidos. Y Moody le dijo a la hermana, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 5 hijos, hermano. Pues ahí está su campo misionero. Comience ahí, con sus hijos. Podemos comenzar en nuestro hogar y después con nuestros vecinos y después en las calles. Siempre va a haber personas que necesiten del mensaje de Jesús. Y Pablo estaba pronto a compartirlo. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 14 del capítulo 1 de Romanos dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué era Pablo? Soy deudor. Utiliza esta frase, soy deudor. ¿Qué les debía Pablo? Les debía el Evangelio. Debería de compartirles el mensaje de que Cristo les amaba y que había venido al mundo para dar su vida por ellos. Entonces es lo que Pablo les quería compartir. Por eso quería ir a Roma. Pablo no estaba pensando en ir de paseo. No estaba pensando solamente en quedarse en Roma para hacer su residencia. Pablo simplemente quería pasar por ahí, pero compartir este glorioso mensaje. Entonces, hermanos, tomemos en consideración este sentir de Pablo para que lo hagamos nuestro también, para que compartamos con otros esa palabra gloriosa que hace que las personas experimenten una vida nueva. Cuando alguien recibe a Cristo, ya es totalmente diferente, porque Dios empieza a trabajar en su corazón de una manera grandiosa. Y es aquí donde entra el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Versículo 16. Ahora, pensemos, ¿por qué Pablo podría avergonzarse del Evangelio? ¿Por qué podría avergonzarse? Al ir al imperio, ir a Roma e ir a la capital del imperio romano, se iba a encontrar con gente de mucha aristocracia. Se iba a encontrar con gente muy importante.
Y al predicar el Evangelio iba a haber un contraste muy especial con esa gente, porque ¿qué iba a predicar Pablo del Evangelio? Iba a predicar de un hombre carpintero, de un hombre sencillo, de un pueblo casi ignorado, Nazaret, donde él vivió, en contraste con toda la aristocracia y todo lo grandioso que era el imperio romano en ese momento. Y Pablo podía pensar, bueno, ¿será posible que este evangelio pueda impactar en la gente? Los primeros cristianos tuvieron que afrontar esta situación tan crítica, porque su Salvador era un hombre sencillo. Era un hombre que había venido para humillarse en el mundo, para vivir una vida totalmente diferente a toda la aristocracia del imperio. Pero Pablo no se avergonzaba porque sabía que Cristo no era solamente la persona humilde y sencilla, sino era Dios que había venido en persona para transformar el corazón de la gente. Y por eso es que el Evangelio era tremendamente poderoso para transformar la vida de la gente. Ayer estaba viendo un reportaje que están unos investigadores están haciendo sobre la conducta humana. ¿Por qué hay personas, y ese es el fundamento de esa investigación, por qué hay personas que en situaciones muy críticas, en situaciones muy difíciles, logran salir triunfantes? ¿Y por qué hay personas que en crisis se vienen abajo? ¿Por qué hay personas que ante los problemas de la vida, ante las adversidades, voy a utilizar esta palabra, se quiebran? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, pues los investigadores están haciendo un trabajo sobre el cerebro, están haciendo investigación sobre cómo reaccionan las neuronas, y lo que me llamó la atención es que comparan las reacciones de los seres humanos con las reacciones de las ratas de laboratorio, y digo, pues, ¿qué tiene que ver las ratas de laboratorio con las investigaciones del ser humano? Porque no reaccionamos igual, pero así lo están haciendo. ¿Qué es lo que hace que una persona salga triunfante en medio de situaciones tan difíciles? Pues la respuesta es el poder espiritual que hay dentro de su corazón. Y ese poder espiritual viene de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo experimentó situaciones muy difíciles. El apóstol Pablo sufrió cosas que ni siquiera nos imaginábamos que puede padecer un cristiano, pero les invito por favor que vayamos hasta 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Y veamos por favor a partir del versículo 24 en adelante. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos de 24 en adelante, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Veamos el sufrimiento del apóstol Pablo. ¿Por qué se pudo sostener en medio de todo ese conflicto tan tremendo?
porque el poder de Dios estaba en su corazón. El poder de Dios, el poder que viene a través de la obra grandiosa de Cristo en el corazón del hombre. ¿Cuál es esa obra grandiosa? De que Cristo murió por nosotros en la cruz y nos dio su vida espiritual. Cuando recibimos a Jesucristo, Él nos da su vida. Y esa vida que se injerta en nuestro corazón nos da poder para salir victoriosos aún en medio de toda adversidad. Pero no solamente eso, sino lo más grandioso es que transforma nuestra vida. De tal manera que el apóstol Pablo escribió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué una persona que vive en una situación tan fea, tan degradante, tan mala, llega a ser transformada radicalmente? Es porque Dios introduce la vida de Cristo en su corazón y le da una nueva vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice de la siguiente manera. Veamos lo que dice este pasaje. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Fíjese bien la expresión de este pasaje. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué salimos triunfantes? ¿Y por qué vivimos de una manera diferente? Porque la vida de Cristo está en nosotros. Y ese es el poder de Dios. Es la vida que triunfó sobre la muerte. Cristo se levantó triunfante al tercer día. Porque en Él estaba una vida grandiosa. En Él está la vida grandiosa de Dios. Y por lo tanto esa vida se nos comparte a nosotros. Dice en el versículo 16, otra vez de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo el que recibe el mensaje del Evangelio, todo aquel que pone su fe en Jesucristo, independientemente de cómo ha llevado su vida, experimenta un cambio radical, porque la salvación llega a su corazón. ¿De qué le salva el Señor? Le salva del poder y la culpa del pecado. El pecado es lo que nos arruina, el pecado es lo que hace que vivamos mal delante de Dios, pero Cristo viene a nuestro corazón cuando le aceptamos y limpia nuestro corazón del pecado y quita la culpa y quita el poder de ese pecado que nos afecta, para vivir en una relación gloriosa con Dios. Y es ahí donde entonces viene el versículo 17 de Romanos 1. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa este versículo? Bueno, este versículo es el corazón de la carta a los romanos. Ese es el versículo clave de la carta a los romanos. Y significa que Dios, siendo justo, infinitamente justo, y que podía condenarnos por causa del pecado, no lo hace, porque alguien tomó nuestro lugar, porque alguien sufrió el castigo, el juicio que nosotros deberíamos recibir. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Y esas son las buenas noticias. Alguien tomó nuestro lugar. Alguien sufrió por mí. Alguien tuvo que morir y recibir, mejor dicho, la ira de Dios que yo debería recibir, para que de esta manera yo pudiera estar libre. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo sufrió el castigo que yo debería de recibir, para que de esta manera pudiese estar en una comunión correcta con Dios. Miren, qué buena noticia para nuestras vidas, porque lo que nosotros no podíamos lograr, porque estábamos condenados a causa del pecado, Cristo tomó nuestra posición. Si no fuera por Él,
Si no fuera por lo que Él hizo en la cruz, y lo hizo de una manera perfecta, entonces no estaríamos aquí. La iglesia no existiría. Pero Cristo lo hizo para que de esa manera ahora tuviésemos esta bendición tan grande de ser perdonados, de estar en comunión con Dios, de estar en paz con Dios, de tener una esperanza gloriosa. El Dios justo y que debería condenarnos ahora está en paz con nosotros, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo. Y eso no nos costó nada, porque simplemente el haber creído en Jesús. No es por obras, no hacemos obras, porque ¿quién puede comprar la salvación? ¿Quién puede decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer algo para obtener mi propia salvación? Nunca lo lograríamos, ni aunque fuéramos los hombres más ricos del mundo, no podemos comprar la salvación. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús. Es que fuimos redimidos, comprados, perdonados para una relación correcta con nuestro Dios. Por eso dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Y ese es un texto del Antiguo Testamento que está en Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. El Evangelio es por fe, no por obras. Nadie puede comprar la salvación. Mire, qué bendición tan grande, porque es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos regala la salvación. Dios nos ofrece esa salvación tan grande. Así es que, buenas noticias para nosotros. Si usted desprecia ese regalo, desprecia lo más grandioso que se ha imaginado. Imagínese que en esta mañana alguien le regale un Rolls Royce. Alguien le ofrezca un Rolls Royce. ¿Sabe qué es un Rolls Royce, verdad? Es un carro, ¿verdad? Es un carro de los más lujosos que hay en el mundo. Imagínese, y usted diga, no, yo no quiero ese carro feo. Un Rolls Royce es una cosa muy especial. Pues tenemos la salvación más grandiosa a través de Cristo. Es un regalo para nosotros. Por eso es que la Biblia habla acerca de que debe ser por fe, un acto de fe, de decir, sí Señor, acepto ese mensaje. Cuando estaba el Señor en la cruz, había dos hombres a su lado. La tradición dice que se llamaban, la tradición, no dice la Biblia, se llamaban Dimas y Gestas. No sé de dónde sacaron esos nombres, pero así dice la tradición, Dimas y Gestas. Pero uno de ellos dijo, Señor, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. El otro simplemente quería escapar. El otro quería seguir con su vida. El otro quería simplemente salir de ese problema. No estaba pensando en Cristo, no estaba pensando en su salvación, no estaba pensando que en ese momento su vida estaba en una situación muy crítica y que podía morir y pasar a la eternidad. Y más bien así pasó. El otro fue más sencillo. El otro dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre en la cruz para ganarse la salvación? ¿Repartió 1000 folletos? ¿Regaló 100 Biblias? ¿Pasó tiempo de oración en una iglesia? ¿Hizo ayunos? No. Ni siquiera le compartió a nadie el Evangelio. Pero él aceptó a Cristo. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Simplemente creyó.
Creyó que Jesús era la persona que podía salvarle en ese momento. No hizo absolutamente nada. Ni siquiera fue miembro de una iglesia, ni siquiera se bautizó, pero creyó en Cristo. Y eso fue lo que le hizo partícipe de la vida eterna. Un día vamos a ver a esa persona en el cielo, simplemente por haber creído. Y eso es lo que tiene que ver con el Evangelio. Usted lo que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. No necesita hacer absolutamente nada. Ahora, después de haber aceptado a Cristo, pues le invitamos a venir a la iglesia, de seguir leyendo la Biblia, porque eso es parte del crecimiento de su vida espiritual, pero no es el requisito para ir al cielo. No es el requisito para tener vida eterna. El requisito es aceptar a Jesucristo y nada más. Vamos a terminar con una experiencia de un hombre muy parecido. Y les invito a que vayamos al libro de los Hechos, en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, y veamos lo que dice la escritura aquí. No es Pablo ni es Pedro, sino es Felipe, que era un diácono de la iglesia de Jerusalén. Llega y le predica a un hombre muy importante, a un aristócrata, a un funcionario muy rico, por cierto, que había ido a Jerusalén para buscar a Dios. Y dice en el versículo, fijémonos hermanos, versículo 36 en adelante del capítulo 8 de Hechos. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, fíjense bien hermanos el requisito: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento, ¿qué entendió Felipe? Que este hombre era salvo. Este hombre tenía a Cristo en su corazón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que buenas noticias de salvación. Y es un regalo para nosotros. Si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene esa salvación de que le da a Cristo, es porque usted no quiere. Pero el Señor se lo está ofreciendo. Usted decide aceptar o no aceptar. Ya no es el problema de Dios, ya es el problema nuestro. Uno tiene que decidir en esta vida dónde va a pasar en la eternidad. Y lo mejor que enseña la Biblia es: pasa la eternidad con Dios. Y el Señor dice: ven conmigo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Vengan a mí. Pero para venir a Cristo hay que creer en Él y lo que hizo en la cruz del Calvario. Es una decisión muy personal. Usted decide. Si usted no acepta, se pierde por sí mismo, no por Dios. Usted nunca va a poder reclamarle a Dios diciendo: Señor, yo sí quería ir al cielo, pero tú no me permitiste. No, porque cada uno tiene que decidir en aceptar o rechazar el Evangelio, que es un regalo, que son buenas noticias, porque Cristo murió y resucitó para nuestra salvación. Y solamente con creer en Él y aceptarlo en el corazón, pidiéndole que Él perdone nuestros pecados, es que podemos experimentar de esa vida de Él. Así es que es nuestra decisión personal. Dios quiera que en esta mañana tengamos a Cristo. Y si usted no lo tiene, acéptelo hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día especial, hoy es el día que usted puede decir: Señor, ven a mi corazón, te acepto en mi vida. Y quisiera invitarle en el amor del Señor. ¿Le gustaría aceptar a Cristo? ¿Le gustaría tener al Señor de hoy en adelante? ¿Le gustaría que Cristo perdonara sus pecados y restableciera la paz entre Dios y usted? ¿Quiere aceptarlo? ¿Quiere levantar su mano? Simplemente levante su mano y dígale: yo, Señor, yo quiero que Cristo esté en mi corazón. Yo quiero aceptarlo. Yo quiero aceptar estas buenas noticias. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Es una decisión de usted personal.
No le estamos presionando. Es una decisión de usted. Dios quiera que usted tenga al Señor en su corazón. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra preciosa que hiciste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo. Y que a través de Él, Señor, podemos experimentar ya ahora esa salvación maravillosa. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, pero fue por pura gracia que nos diste tu salvación. Gracias, Señor, porque esas buenas noticias llegaron a nuestras vidas. Y, Señor, te estamos tan agradecidos. Deseamos servirte, deseamos adorarte, deseamos caminar en tu voluntad, porque nadie más que tú eres nuestro Dios. Te amamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.